Hola para todos, bienvenidos al canal del profesor. El día de hoy vamos a realizar un hermoso diseño de un crop top embonado. Para eso ya tenemos lo que viene siendo el corte de nuestro diseño y tenemos las tiras correspondientes que vamos a utilizar para nuestro diseño. Si eres nuevo en nuestro canal, te invitamos a suscribirte, a activar la campana y a crecer al lado de esta hermosa comunidad. Este hermoso crop top lo vamos a hacer en una máquina overlock o fileteadora 4 hilos, que es la indicada para realizar esta clase de diseños y poder manejar esta clase de telas que estamos utilizando. Ten en cuenta que podemos utilizar lo que viene siendo tela jabón, tela piel de durazno, también podemos utilizar polilicra para lo que vienen siendo nuestros hermosos crop tops. Ya cada tela tiene su componente y su calidad, para que tengan eso en cuenta. Tenemos lo que viene siendo el diseño delantero y el diseño de la parte posterior, de la parte de atrás. Como siempre les he explicado y les he dicho, lo primero que vamos a confeccionar es la parte donde más diseño lleva. Esta vez tiene en la parte delantera. Vamos a comenzar. Para eso tengo ya aquí los cortes delantero y de atrás, y lo siguiente que vamos a hacer es la confección. Vamos a comenzar confeccionando lo que viene siendo la línea de contorno de pecho y la línea de contorno de cintura. Para las personitas, que hay muchas personitas que están preguntando cómo acceder a lo que viene siendo la membresía de nuestro canal, ya les explico. Lo siguiente, para coser este otro lateral, vamos a coser lo que viene siendo la parte de la línea de contorno de cintura, la parte le vamos a llamar contorno de cuello y la sisa. Pero debemos de tener en cuenta que al llegar en este punto debemos de ingresar la primera tira. Listo, después de que ya tengamos nuestra tira, la vamos a ingresar muy bien y la vamos a lo que viene siendo, cerrar lo que viene siendo el contorno de la sisa. En la descripción de este video, de esta clase, les va a quedar lo que viene siendo el link para las personas que están interesadas de ingresar a lo que viene siendo la membresía de nuestro canal. Y también les vamos a dejar el número de WhatsApp, donde van a poder también tener información de cómo ingresar al grupo de WhatsApp. Lo siguiente que vamos a hacer es cerrar lo que viene siendo la parte de la línea de contorno de cintura. Listo. Lo siguiente que vamos a hacer, vamos a voltear nuestro diseño
Creo y pienso que la tira me quedó torcida. Sí, señoritas. La tira me quedó torcida. Eso me da a entender de que debemos volver y le vamos a hacer una pequeña corrección de la siguiente manera. Lo vamos a coser de forma plana, no en forma de punta y no forma plana. Y ahora sí sacamos y, como pueden ver, enderezamos nuestra tira de una forma muy sencilla. Tengamos en cuenta mirar muy bien cuál es la parte exterior y la parte interna. Entonces vendría siendo de esta forma, porque esta parte es la que tiene silueta y esta no. Volteamos también lo que viene siendo nuestra otra parte de diseño de la parte delantera, o le vamos a llamar copas, y nos vamos a dar cuenta que hay una que tiene curva, que tiene silueta, y hay otra que no tiene. Lo siguiente que vamos a hacer, vamos a coser lo que son las partes del medio que no tienen silueta. Ya cosimos esta y vamos a coser esta otra. Tengan en cuenta que esto es un hermoso diseño que estamos realizando el día de hoy. Listo. ¿Qué es lo siguiente que van a hacer o vamos a hacer? Vamos a hacerle un pequeño doblez y le vamos a pasar una máquina plana en ambos laterales. Ya les muestro cómo nos debe de quedar ese pequeño doblez. Listo, aquí ya le generamos el doblez a ambos lados, como pueden ver. Y lo siguiente que vamos a realizar, cogemos la otra tira. Las tiras tienen aproximadamente de largo unos 50 centímetros. Pero ya les digo cuánto vamos a utilizar realmente de nuestra tira. Y las vamos a ingresar. Esta tira que ingresamos por este lateral, también lo vamos a ingresar por este otro lateral. Para que tengan ustedes muy bien en cuenta. Después de que ya lo hayamos ingresado, vamos acá y no le vamos a dejar muy larga la opción. Lo siguiente que vamos a hacer, venimos, traemos nuestra tira y vamos a organizar nuestro diseño de esta forma para saber cuánto vamos a necesitar de tiras. Cuánto vamos a necesitar de aquí para darle una pequeña vuelta y que nos quede aquí. Y este otro que nos dé una pequeña vuelta aquí y que nos quede
en este otro lateral. Entonces le vamos a dar un corte aquí. Y específicamente esta otra debe ir a este unido, a este lado de acá. Esta otra acá. Y le vamos a dar, como ella estira, la vamos a dejar, le vamos a quitar un cuarto de distancia. Y lo siguiente que vamos a hacer, vamos ya a realizar el piquete de donde deben de quedar las dos tiras en la parte de atrás. El piquete por lo general yo lo voy a hacer de 10 centímetros. Y voy a realizar la confección. Tengan en cuenta que esta tira que acabamos de hacer la vamos a pegar en el lado derecho y la izquierda la vamos a pegar en el lado izquierdo. Entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a confeccionar la parte de contorno de la línea contorno de pecho. Y ahí vamos a ingresar lo que viene siendo nuestra primera tira, que viene siendo la que pasa por los pasados por el medio del diseño de las dos copas. Esa es la que va pegada al lado derecho. Ve al lado izquierdo, disculpen ahí. Y seguimos cosiendo. Ya cuando lleguemos a este otro punto, vamos a pegar la que viene siendo en el lado derecho. Y realizamos el cierre. Después de haber realizado esta operación, vamos a abrirlo y vamos a ingresar el crop top y vamos a cerrar lo que viene siendo la línea de contorno de cintura. Ya lo siguiente que vamos a hacer viene siendo el cierre de nuestro diseño por los laterales. Esta vez lo voy a hacer de forma ovalada. Unimos costura con costura. Y en este otro lateral tenemos que acordarnos que por aquí tenemos una tira que va pegada, va sujetada a un costado. Para que tengamos eso presente.
ingresamos y esta tirita que va en un costado la voy a pegar que quede cerquita a lo que viene siendo la unión de costura, que quede a medio centímetro de la unión de costura. Tengamos en cuenta que en este lateral debemos dejar ya un espacio por ahí de unos 3 centímetros para voltear lo que viene siendo nuestro diseño. Vamos a voltear nuestro diseño. Poco a poco lo vamos a ir volteando. Y tenemos este pequeño detalle, que dejamos el huequito por la parte donde se va a ver nuestro diseño, pero es algo que lo vamos a organizar. Lo único que debemos de hacer por aquí, por el huequito, buscar la otra costura, descoserle, y cuando ya le descosamos por ese mismo hueco ingresamos este lateral donde está nuestro hueco primero, el primer hueco, y lo vamos a rematar y listo. Ya nos va a quedar lo que viene siendo ese hueco en la parte de adentro. Aquí ya tenemos el diseño. Vamos a ver cómo nos va a quedar en lo que viene siendo el maniquí. Ya les muestro. Y aquí ya tenemos lo que viene siendo nuestro hermoso diseño. Espero que les haya encantado, les haya gustado y nos vemos en la próxima clase. No olvides dejar tu like y suscríbete al canal, y la moldería de este hermoso diseño la encontrarás en la membresía de nuestro canal. No olvides que al pagar tú la membresía nos está ayudando a crecer y a seguir trayéndoles muchos más diseños, mucho más moldería, y vas a tener un amplio diseños para que tú montes tu negocio y puedas generar ingresos para tus familias. Chao, chao, nos vemos en la próxima clase.